Colombia, una nación llena de contrastes, tierra de café, montañas y sonrisas, pero también de heridas profundas. Este video busca comprender cómo nació y se consolidó uno de los conflictos más largos del mundo, el conflicto armado colombiano. A lo largo de nuestra historia, la violencia ha sido un lenguaje que muchos aprendieron a fuerza del dolor, pero también ha surgido entre las cenizas la esperanza, la memoria y la búsqueda de paz. En 1930, con la llegada de Enrique Olaya Herrera, Colombia entró en lo que David Bushnell llamó la República Liberal. Este periodo trajo ideas de cambio, modernización y justicia social. Los liberales, liderados más tarde por Alfonso López Pumarejo, impulsaron reformas profundas: la reforma agraria, la educación laica, la revolución en marcha. El objetivo era transformar una sociedad rural y desigual, como también controladas por las élites conservadoras. Sin embargo, estos cambios generaron resistencia. Las élites terratenientes y la Iglesia vieron amenazados sus privilegios. Colombia comenzó a dividirse entre quienes querían el cambio y quienes temían perder el poder. La polarización se profundizó y en medio de ese clima político surgió una figura que despertó las emociones del pueblo: Jorge Eliezer Gaitán. El 9 de abril de 1948, a la 1:05 de la tarde, el líder liberal Jorge Eliezer Gaitán fue asesinado frente a su oficina en la carrera séptima de Bogotá. La noticia corrió como pólvora: mataron a Gaitán. Las calles se llenaron de furia y desconsuelo. La multitud linchó a su asesino y la ciudad se incendió. El centro de Bogotá quedó reducido a cenizas. El Bogotazo no fue solo una revuelta espontánea, fue la expresión de un pueblo cansado, la desigualdad y de un sistema político cerrado. Fue el punto de quiebre, el inicio de lo que llamó Bushnell la era de la violencia. Como lo explica Absalón Jiménez Becerra, esas imágenes del terror, los incendios, los cuerpos, los gritos, se convirtieron en símbolos de nuestra memoria colectiva. Nos recuerdan que la violencia no comenzó en los campos, sino en el corazón mismo de la ciudad. Después del asesinato de Gaitán, Colombia se sumergió en una oscuridad que parecía no tener fin. Los odios entre liberales y conservadores se convirtieron en una guerra abierta, especialmente en los campos. En muchas regiones, el solo hecho de tener una bandera o una opinión política podía costar la vida. Familias enteras fueron asesinadas, las casas quemadas, las tierras robadas. Los campesinos se vieron obligados a huir a las montañas. Muchos tomaron las armas para defenderse y así surgieron las primeras guerrillas liberales. Era la violencia política, pero también la de la miseria y la desigualdad. El general Gustavo Rojas Pinilla tomó el poder en 1953 con la promesa de traer la paz. Al principio su mensaje fue recibido con esperanza, pero pronto se reveló la otra cara: censura, represión y concentración del poder. Rojas Pinilla ofreció amnistía a los guerrilleros, pero no solucionó las causas del conflicto. Cuando fue derrocado en 1957, el país seguía herido y dividido. Como lo señala Jiménez Becerra, las imágenes del terror de esta época, los desplazamientos, los cuerpos en los ríos, los pueblos fantasmas, quedaron grabadas en la memoria colectiva. Con el Frente Nacional, los liberales y conservadores pactaron la alternancia del poder. Durante 16 años se turnaron la presidencia, buscando estabilidad y el fin de la guerra partidista. Pero la exclusión política y la desigualdad siguieron siendo profundas. Las voces del pueblo no encontraban eco en las instituciones. En las zonas rurales, los campesinos y líderes comunitarios comenzaron a organizarse. Las promesas de la reforma agraria no llegaron y la injusticia se volvió semilla de rebeldía. De esos movimientos surgieron las FARC en 1964, el ELN en 1965 y más tarde el M-19 en 1970. Al principio proclamaban ideales de igualdad, pero el conflicto se fue deformando con los años.
La pobreza, el abandono estatal y la represión militar empujaron a muchos jóvenes a tomar las armas. Era un país que intentaba construir democracia, pero con una parte del pueblo excluida de ella. Y con el paso del tiempo, la violencia cambió de rostro. Aparecieron los paramilitares, los grupos armados financiados por hacendados, por militares e incluso por narcotraficantes, con la excusa de combatir la subversión. La guerra se hizo más cruel, la población civil quedó en medio del fuego cruzado, desplazamientos, masacres, secuestros. Colombia entró en una espiral que parecía no tener fin. A finales del siglo XX, el conflicto armado dejó millones de víctimas, más de 8 millones de personas desplazadas, miles de desaparecidos, incontables familias rotas, pero en medio del dolor surgieron también movimientos por la vida, madres que marcharon con las fotos de sus hijos, comunidades que reconstruyeron enteramente sus pueblos, artistas que convirtieron la memoria en resistencia. Como dice Absalón Jiménez Becerra, las imágenes del terror también son imágenes de lucha, porque pues recordar es una forma de sanar, de dar nombre a los que ya no están, a los ausentes, de no dejar que el silencio se imponga. En los últimos años, Colombia ha intentado dar pasos hacia la reconciliación. Los acuerdos de paz del 2016 con las FARC fueron un símbolo de esperanza, pero también un desafío. La paz no es un documento ni una firma, es un proceso que requiere verdad, justicia, compromiso. Es escuchar al otro, reconocer el daño y atreverse a perdonar, sin olvidar. El conflicto armado en Colombia tuvo sus orígenes en la década de 1960 y se prolongó hasta el año 2000. Varios factores contribuyeron al estallido y desarrollo del conflicto. Uno de los principales fue la desigualdad social y la exclusión política, que generaron tensiones entre diferentes grupos y sectores de la sociedad colombiana. En la década de 1960 surgieron grupos armados de izquierda, como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, conocidas como las FARC, y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, que buscaban la transformación social y la lucha contra el sistema político y económico existente. Estos grupos se inspiraron en ideologías marxistas y realizaron acciones guerrilleras y atentados contra objetivos militares, políticos y económicos. Al mismo tiempo, en las zonas rurales de Colombia surgieron grupos paramilitares, inicialmente formados por terratenientes y narcotraficantes para proteger sus intereses. Estos grupos, conocidos como Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, se involucraron en actividades criminales y cometieron abusos contra la población civil. La participación del narcotráfico también fue un factor importante en el conflicto. En la década de 1980, Colombia se convirtió en el primer principal productor de cocaína del mundo, lo que generó una enorme riqueza para los carteles de la droga y aumentó la violencia en el país. Los grupos armados se involucraron en el narcotráfico para financiar sus operaciones, lo que intensificó la lucha por el control de los territorios y las rutas del narcotráfico. Durante las décadas de 1990 y 2000, el conflicto se recrudeció con secuestros, atentados y masacres que afectaron a la población civil. El gobierno colombiano implementó diferentes estrategias para combatir los grupos armados, incluyendo ofensivas militares y procesos de paz. Sin embargo, el conflicto no se resolvió por completo hasta después del año 2000, cuando se iniciaron negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y las FARC, que finalizaron con la firma de un acuerdo en 2016. El conflicto armado colombiano tuvo sus raíces en la desigualdad social, la exclusión política y el narcotráfico. Grupos guerrilleros de izquierda, paramilitares y el involucramiento del narcotráfico fueron los principales actores en este conflicto que se extendió desde los años 60 hasta el año 2000 aproximadamente. El conflicto armado colombiano nos deja una lección, que la violencia nace donde hay silencio, olvido y desigualdad. Recordar la historia no es vivir en el pasado, es mirar hacia adelante, con conciencia. Solamente así podremos salir de esto y construir un país donde las diferencias no se resuelvan con armas, sino con palabras. Colombia no puede seguir siendo la nación a pesar de sí misma, debe ser una nación por y para la gente, la que siembra, enseña, resiste y sueña con un futuro mejor. La paz se construye desde los pequeños gestos, escuchar, comprender, acompañar, desde cada hogar, desde cada escuela, desde cada comunidad, porque la paz no es un premio, es un camino,
y ese camino comienza reconociendo que todos somos parte de una misma historia. Colombia merece paz, memoria y dignidad.